Buenos días, bienvenidos al curso de Química de Coordinación. Hoy vamos a hablar acerca del tema de isomería, el cual es un tema de fundamental importancia para el desarrollo de nuevos fármacos. Pero antes, para poder entender los conceptos de isomería, vamos a hablar primero acerca de los conceptos de simetría, los cuales están íntimamente relacionados. Hay dos conceptos importantes en simetría. Uno es el de los elementos de simetría y las operaciones de simetría. Un elemento de simetría es una entidad geométrica que puede ser un punto, un eje o un plano, y una operación de simetría es la ejecución de un movimiento alrededor de uno de los elementos de simetría, de tal suerte que después de que se ejecuta el movimiento, todos los átomos de la molécula permanecen en posiciones químicamente equivalentes y en algunos casos en posiciones idénticas. En el esquema siguiente se ve una correspondencia entre un elemento de simetría y una operación de simetría. Para el elemento de simetría, punto de simetría, la operación de simetría asociada es la reflexión a través de ese centro de simetría. El símbolo que se utiliza es una I latina, minúscula. Para el elemento de simetría línea o eje, la operación de simetría es lo que se conoce como una rotación propia alrededor del eje de simetría. En ese caso el símbolo es una C mayúscula con un subíndice n, donde n representa el orden de la operación. Por ejemplo, cuando la rotación es de 360 grados, el orden se dice que es 1, si la rotación es de 180, n es 2, si es de 120, n es 3, si es de 90 grados, n es 4, y así sucesivamente. Para el elemento de simetría plano, la operación de simetría es la reflexión a través de ese plano. El símbolo que se utiliza es la letra griega sigma minúscula. También existe el elemento identidad, cuya operación de simetría consiste simplemente en dejar invariante a la molécula o bien rotarla a 360 grados, lo cual tiene el mismo efecto. El símbolo que se utiliza es una E mayúscula. Y finalmente tenemos una operación de simetría que se llama rotación impropia y que tiene como elementos de simetría la combinación de una línea y un plano. Es decir, una rotación impropia consiste en una rotación alrededor del eje de simetría de la molécula seguido de una reflexión en un plano perpendicular al eje de rotación. El símbolo que se utiliza en este caso es una S mayúscula, donde otra vez el subíndice n indica el orden de la rotación impropia. Bien, las moléculas se pueden clasificar de acuerdo a su simetría. La colección o el conjunto completo, pero no redundante, de todas las operaciones de simetría que se pueden ejecutar en una molécula se puede catalogar en lo que se conoce como un grupo puntual. Es decir, si nosotros conocemos a qué grupo puntual pertenece a una molécula, sabemos cuál es la simetría total que tiene la misma. Nosotros podemos deducir en una forma relativamente sencilla a qué grupo puntual pertenece una molécula siguiendo una secuencia lógica de pasos, como se ve en el siguiente esquema. En el tema de la isomería, una forma de clasificar a los isómeros es de acuerdo a su conectividad. Los isómeros con distintos números y tipos de enlaces químicos se conocen como estructurales. En química orgánica se clasifican de acuerdo a las cadenas, grupos funcionales o posición que ocupan. En química inorgánica se clasifican como de coordinación, enlace, hidratación, ionización o polimerización. Síntesis.
Ustedes van a hacer una búsqueda bibliográfica de cómo se puede preparar un isómero óptico. En este caso nosotros hemos seleccionado el haluro del tris-etilendiamín cobalto 3. El haluro puede ser un cloruro, un bromuro o un yoduro. En el sitio Google que aparecen algunas fuentes donde ustedes pueden investigar cómo se puede preparar este compuesto. Existen muchas formas de prepararlo. Ustedes tienen que seleccionar una de ellas que podamos desarrollar en los laboratorios de docencia. Es decir, ustedes tienen que asegurarse que el método de síntesis que seleccionen cubra con los requisitos de que tengamos todos los materiales y reactivos necesarios en el laboratorio. Resolución. En la segunda parte de nuestra actividad experimental vamos a resolver, es decir, separar a la mezcla racémica en sus componentes diastereoisoméricos. Para ello vamos a usar una sal quiral. Podría ser, por ejemplo, la forma más del tartrato de bario, el cual, al hacerlo reaccionar con el haluro del tris-etilendiamín cobalto 3 en su forma racémica, reacciona con ambos el par enantiomérico y se forman dos especies, las cuales tienen diferente solubilidad. Nosotros nos basamos en esta diferencia en solubilidad para poderlo separar por recristalización fraccionada. Caracterización. La última etapa de nuestra actividad experimental será confirmar que hayamos logrado separar exitosamente el par enantiomérico en sus diastereoisómeros más y menos. Una de las técnicas que nos permiten la caracterización es la polarimetría. Nosotros vamos a usar un polarímetro automático que nos va a permitir medir la rotación específica de cada uno de los isómeros resueltos y poder caracterizarlo de esta manera. Sabemos que uno de ellos deberá desviar el plano de la luz polarizada plana en un sentido y el otro en la dirección opuesta. En nuestro caso ya se ha reportado en la literatura que la forma más desvía el ángulo 89 grados en el sentido de las manecillas del reloj y la forma menos la desvía menos 90 grados, es decir, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo que simplemente tendremos que verificar que así sea y esa será la prueba de que nuestro experimento fue exitoso. Cierre. En este tema de isomería hemos aprendido muchas cosas, desde los conceptos de simetría que nos permiten clasificar a las moléculas y que están íntimamente relacionados con el tema de la isomería, hasta la clasificación de los isómeros en los diferentes tipos que se presentan en la naturaleza. También hemos ejemplificado en el laboratorio con la síntesis, resolución y caracterización por polarimetría de un isómero ópticamente activo. Ahora solo resta que ustedes, aprovechando los recursos que nos ofrece el Internet, colaboren en los equipos que se conformaron en el laboratorio y nos hagan una presentación de sus hallazgos usando las herramientas que ustedes mismos seleccionan. Buena suerte.